Estimados seguidores, les pido por favor que este vídeo lo compartan, ya que la información que he analizado, contrastado y consultado también con especialistas ha sido muchísima y ofrece ya una serie de claves, como van a ver a continuación, objetivas, sin género de duda, que nos permiten afirmar que Thomas Matthew Crooks, el presunto tirador, autor del asesinato e intento de magnicidio en la granja Butler de Pensilvania contra Donald Trump, no actuaba solo. Voy a exponerles los hechos y las conclusiones del mismo modo que haría en cualquier proceso penal ante la sala de un tribunal como abogado. En primer lugar, la información que no está confirmada, pero que sí que han dado las autoridades sobre Thomas Matthew Crooks. Viernes por la tarde, presuntamente, Thomas Matthew Crooks acudió al club deportivo de Clayton, muy cerca de su residencia, donde eran socios él y su padre para practicar el tiro. Ya el sábado por la mañana, el día del atentado, Thomas Matthew Crooks acudió a la armería Allegheny Arms and Gun Works en Bethel Park, la localidad donde él residía, y compró 50 rondas de munición. Posteriormente se desplazó para comprar una escalera de 1,5 metros de altura en la tienda también de Bethel Park de la archiconocida cadena de bricolaje de Home Depot. Posteriormente cogería su coche, un Hyundai Sonata, para conducir 56,3 kilómetros en un trayecto de aproximadamente una hora hacia la granja de Butler, Pensilvania, donde iba a tener lugar el meeting de Donald Trump y donde finalmente sucedieron los hechos. Todo esto presuntamente, y presuntamente todo esto tuvo que suceder antes de las 5 de la tarde, horario del este de Estados Unidos, ya que a las 18:02 Trump aparece en el meeting y empieza el acto de campaña, teniendo que estar ya allí Thomas Matthew Crooks. No sabemos exactamente dónde aparcó, pero puso la escalera, subió a ella y a partir de ahora la cadena de acontecimientos ya no es presuntamente ni de acuerdo con informaciones, sino de acuerdo con el análisis de lo que también me sorprende que no se esté explicando y no se esté diseccionando en los medios de comunicación cómo vamos a hacer a continuación. Repetimos, a las 18:02 Trump llega al meeting, empieza a saludar, se dirige hacia la tribuna donde va a empezar su speech. Y a las 18:08 Thomas Matthew Crooks ya ha colocado la escalera y ya ha subido por lo menos al primer nivel antes de llegar al tejado. ¿Por qué? Porque escasamente segundos después, a las 18:09, aparece ya por primera vez grabado por una parte de los asistentes, donde se le ve tomando posición y empezando a reptar hacia la parte central del tejado, de un tejado a dos aguas, donde presuntamente abriría fuego. Repetimos, esto es a las 18:09. Crooks abrió fuego a las 18:11, es decir, que como mínimo pasó 2 minutos sobre el tejado mientras los asistentes gritaban a la policía, señalaban e incluso le grababan en diversas ocasiones sobre el tejado, reptando para llegar a la posición desde donde tuviera visibilidad para realizar los disparos. Pero antes de ello ya tenía que haber llegado, colocado la escalera, subir a la escalera, subir el arma y empezar a reptar hacia el centro del tejado a dos aguas para tener visibilidad y poder realizar los tiros. Esta línea temporal en la que podemos aseverar sí o sí, sin ningún género de duda, que Thomas Matthew Crooks pasa mínimo 2 minutos 120 segundos encima del tejado antes de empezar a disparar, lo podemos aseverar precisamente por la línea temporal de audio que marca las diferentes grabaciones, ya que es exactamente la misma y de acuerdo con el discurso que está pronunciando Donald Trump, en el momento en el que se empieza a grabar a Crooks ya encima del tejado hasta el momento en el que recibe el primer disparo, pasan, repito, como mínimo 2 minutos. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. And son, I'm here with you fighting like... En las 18:11 se produce el primer disparo y se producen 3 disparos. Ese primer disparo roza la oreja de Donald Trump. Se producen 2 después de este primero, que hacen un total de 3 primeros, con una carencia casi exacta de 1 segundo entre ellos. A posteriori hay 2 segundos de silencio y después se dispara o se oye una ráfaga de 5 disparos. Estos 8 primeros disparos son presuntamente realizados por el mismo arma o armas de características similares, ya que el sonido y la huella de sonido es prácticamente la misma.
stay under here. He's on top of the roof. Don't go over there. He's on. Es decir, repito, a las 18:11 suena el primer disparo, roza la oreja de Trump, pasa un segundo, se oye un segundo disparo, pasa otro segundo, se oye un tercero disparo, hay 2 segundos de silencio y después, en un periodo de 1 segundo y medio a 2 segundos, se realizan 5 disparos. En total, 8 disparos que presuntamente serían de Crooks con una huella de sonido idéntica. El 9º disparo, que se realiza justo después de los 8 primeros, de los 5 últimos en ráfaga, no es de la misma arma, ya que las características sonoras del mismo son absoluta y completamente diferentes. Es decir, se presume que ese 9º disparo sería o bien de un francotirador, bien de un policía, de alguien del servicio secreto, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Después del 9º disparo pasan 11 segundos de silencio y entonces se escucha un 10º disparo, que tampoco coincide ni tiene nada que ver con los 8 primeros que se atribuyen a Crooks. Es decir, que en el meeting de Donald Trump en la Boulder Farms en Pensilvania se realizaron un total de 10 disparos, correspondiendo los 8 primeros presuntamente a Matthew Crooks, ya que tienen un registro sonoro prácticamente idéntico, y el 9º y el 10º serían, como mínimo, de armas diferentes, o bien de la policía, del servicio secreto, de los francotiradores del servicio secreto, no lo sabemos, pero no serían los mismos que los 8 primeros, que serían presuntamente de Thomas Matthew Crooks. Sí sabemos que o bien el 9º, o bien con casi total seguridad el 10º disparo, acabaron con la vida de Thomas Matthew Crooks en un impacto en la cabeza que le dio por la parte posterior. De esos 8 primeros disparos de Thomas Matthew Crooks, que podemos agrupar en 2 momentos temporales diferentes, 3 primeros con una cadencia de 1 segundo y 5 después prácticamente en ráfaga, sabemos que uno rozó la oreja derecha de Donald Trump. Sabemos que otro mató de un tiro a la cabeza a un asistente que estaba situada en la parte superior de la grada derecha, es decir, de la grada a la que estaba mirando Donald Trump. Sabemos que otro, si no uno de estos, desviado, dio en un manguito de una de las grúas que sujetaban los altavoces y que, por lo tanto, perdiendo presión hidráulica, hicieron que se plegara en el momento. Y algunos más de esos 8 hirieron hasta a 2 personas más de entre el público que, por suerte, han conseguido salvar su vida. Pero también sabemos que Thomas Matthew Crooks no portaba consigo el arma en el momento de ser alcanzado y que había modificado su posición corporal con la que se le registró mientras estaba apuntando y presuntamente disparando. Lo sabemos porque la arma se ha encontrado a 2,5 metros del cadáver de Thomas Matthew Crooks. Y repito, cuando fue registrado disparando, estaba de cúbito prono con el arma contra su hombro y apuntando, y el cadáver fue encontrado, repito, a 2,5 metros del arma, es decir, que habría él dejado el arma y habría intentado escapar o habría intentado bajar del tejado de manera lateral o hacia un lado, en la dirección opuesta donde estaba la escalera y la dirección opuesta desde donde había disparado y dejado el arma. Y estos detalles son muy importantes, ya que este último disparo, que presuntamente acabó con la vida del presunto autor del intento de magnicidio y de asesinato de un asistente, pues este final puede haberse dado o bien dándose la vuelta y moviéndose, quedando sí, como vamos a ver ahora, dentro del campo de acción de uno de los equipos de francotiradores, o bien porque alguno de los policías sube al tejado, Thomas Matthew Crooks intenta alejarse, queda en el rango de visión y se le dispara, o bien el policía que sube le dispara por detrás, dándole en la parte posterior de la cabeza, como digo. Una cosa importante, y es que aunque no se ha especificado qué arma era, simplemente el modelo, una R15, sí parece, por las imágenes que hasta ahora se han difundido, que no contaría con mira telescópica, con una mira de aumento, sino simplemente con un visor holográfico, lo cual añadiría una complejidad bastante importante sin tener punto de apoyo, porque contemos que tampoco tenía trípode, para realizar un tiro de precisión, un primer tiro de precisión a la cabeza de Donald Trump a 130 metros desde dicho tejado. Take a look what happened. Pero lo más importante, lo fundamental y lo que nos lleva ya a aseverar y adelantar que es imposible que Thomas Matthew Crooks actuara solo, por lo menos en la preparación del intento de magnicidio, es
que se colocó en el único punto elevado de todo el perímetro con la única posibilidad de realizar fuego fuera del alcance de ambos equipos de francotiradores. No solo eso, sino que además dispuso una escalera para realizar la subida por el punto, el trayecto más corto para llegar a la zona, repito, la única zona, es que esto es clave, el único punto, la única zona donde Matthew Crooks sabía previamente que podía desde ahí realizar una serie de disparos sin que los francotiradores pudieran responder contra él. Muy bien, la pregunta por lo tanto es la siguiente: ¿cómo es posible que Thomas Matthew Crooks supiera de antemano, si no es que alguien que realizara las planificaciones o alguien relacionado con las planificaciones de seguridad que se realicen los días anteriores por parte del servicio secreto y de la policía, supiera, cómo es posible que Matthew Crooks supiera dónde iban a apostarse los francotiradores, los dos equipos de francotiradores, que ese tejado iba a estar como estaba despejado y que desde ese punto podría hacer fuego sobre el objetivo sin correr el riesgo de ser neutralizado por ninguno de los dos equipos de francotiradores. Y cómo sabía que iba a necesitar una escalera precisamente para poder acceder a ese punto. Esto es imposible, no hay ninguna manera por la cual Thomas Matthew Crooks en la mañana del sábado o en las primeras horas de la tarde del sábado supiera que necesitaría una escalera para acceder al único punto desde donde podría disparar, repito, sin ser interceptado por parte de los francotiradores. Porque no realizó un camino de ida, observación y un camino de vuelta, no le hubiera dado tiempo. Tenía que preparar y obtener los elementos necesarios de manera previa para poder viajar a la granja de Boulder, Pensilvania, y realizar su intento de magnicidio y trágicamente su asesinato. Y esto solamente lo pudo realizar si tenía información previa, repito, si tenía información previa de dónde tenía que posicionarse para realizar una serie de disparos sin estar bajo la línea de fuego de los francotiradores del servicio secreto. Y lo van a ver perfectamente a continuación. Esta es una fotografía de la escena del crimen. Esta es una fotografía realizada por un dron en cenital de la escena del meeting donde trágicamente se acabó con la vida de un asistente, y además vemos perfectamente el sitio donde estaba este asistente que perdió la vida por el charco de sangre que dejó tras de sí. Bien, podemos superponer esta imagen a una imagen más grande de la zona que coincida exactamente con los puntos de carretera y los edificios para tener una posición exacta de las tribunas y de la posición de Trump. Y una vez establecida esta posición, también podemos establecer con perfecta exactitud la posición exacta donde se abatió a Thomas Matthew Crooks y donde estaba el arma en ese momento. Sabemos que el cadáver no fue movido por el rastro de sangre que se dejó exactamente desde el lugar donde empezó a perderla, es decir, desde donde recibió el disparo hasta que finalmente se acabó con su vida. También sabemos dónde estaban apostados los dos equipos de francotiradores del servicio secreto, el equipo 1 y el equipo 2, que vamos a llamar aquí rojo y azul. Con esta información podemos posicionar con muy poco margen de error tanto a Thomas Matthew Crooks como el arma, punto donde presuntamente habría realizado los disparos, los dos equipos de francotiradores, a Donald Trump y el fallecido entre el público. Y también sabemos, como se ha dicho, que Thomas Matthew Crooks consiguió llegar donde llegó y hacer lo que hizo porque estaba fuera del perímetro de seguridad, lo cual llama bastante la atención. Sin embargo, esto es cierto tal y como se delimitaron los perímetros de seguridad por una serie de vallados que también vamos a poner en el mapa. Y aquí vemos perfectamente, por lo tanto, la línea de fuego de Thomas Matthew Crooks desde la posición desde la que realizó los disparos presuntamente, en la línea en la que debería haber apuntado y dado a Donald Trump, por lo menos en el primer disparo que le rozó la oreja. Pero también vemos un elemento importante como es este árbol junto con esta línea de árboles que ha establecido algo fundamental, y es lo siguiente. Desde donde estaban apostados, como hemos dicho, los dos equipos de francotiradores, tanto el equipo 1 como el equipo 2, aquí llamados equipo rojo y equipo verde, ni el equipo azul prácticamente tendría tiro sobre Thomas Matthew Crooks en el punto desde donde realizó los disparos,
pero ni muchísimo menos, mucho más imposible, el equipo rojo, que es el más visto en los vídeos y el que hemos visto además. Y ahora se explica, una vez teniendo esta información, su reacción. Ya que como vemos en este vídeo, vemos que este equipo, que sí está tratando de identificar seguramente una amenaza que ya está sonando por los pinganillos, oye, nos están diciendo que se ha visto a alguien en un tejado tal, los equipos, como es el equipo rojo, varían su posición inicial, empiezan a otear y a examinar y a observar a ver si pueden ver algo. Y en el momento en el que se realiza el primer disparo vemos dos gestos. El primero, una sorpresa por parte del francotirador que está apoyado sobre su rodilla, en la cual se agarra el arma y la desestabiliza, imposible por lo tanto que pueda responder o que pueda hacer ningún tipo de disparo. Pero el otro francotirador, el que está prácticamente tumbado sobre el tejado, se retira de la posición, es decir, vemos que deja el arma y bajando la cabeza vuelve hacia atrás, lo que se puede explicar si el equipo azul les está diciendo por el pinganillo que son ellos quienes tienen tiro, ya que casi estaría el equipo rojo en la línea de fuego de estos. Por lo tanto, lo que deberían hacer sería retirarse, quitarse, para que fuera el equipo azul, como parece ser que pasó finalmente, abatiera a Thomas Matthew Crooks. Y hay otro aspecto bastante importante, y es que el charco de sangre, así como los vídeos que nos ayudan a posicionar dónde estaba el espectador que recibió el tiro en la cabeza, falleciendo fatalmente, junto con la posición donde estaba Donald Trump, nos permiten advertir que por lo menos el disparo que dio contra este espectador, que finalmente falleció, siguiendo la trayectoria que seguiría si se apuntaba a Donald Trump, es incompatible con la de la posición de tiro de Matthew Crooks. Es decir, que Thomas Matthew Crooks disparó presuntamente contra Donald Trump y después realizó una serie de disparos mucho más imprecisos, no teniendo en la línea de fuego a Donald Trump, dando a ese espectador que falleció, hiriendo a otros dos y presuntamente también rebotando o dando al manguito que dejó sin hidráulico a la grúa de los altavoces. Pero fuera de todo esto hay un elemento clave y fundamental, y es que fíjense que efectivamente el punto donde se encuentra el arma de Thomas Matthew Crooks marcado en negro, que está a 2,3 metros del cuerpo de Matthew Crooks en el momento en el que es abatido, marcado en violeta, es un punto donde, repito, ninguno de los dos equipos de francotiradores del servicio secreto tienen visión ni tienen la capacidad para abatirle. Hay una línea blanca que hemos puesto que sería la única zona, el único punto en todo el radio, en todo el perímetro, seguro para abrir fuego contra Donald Trump sin peligro de ser interceptado o abatido. Y esto explica muchas cosas. Explica porque hay un vídeo de Thomas Matthew Crooks que después de subir a la escalera elige un punto exacto y sube paralelamente en línea recta, reptando con el arma presuntamente o bien debajo o bien delante de él, yendo empujándola, apoyándose con los dos brazos y avanzando poco a poco, no puede levantarse sobre sus pies para no revelar su posición de lejos, para llegar a ese punto elevado en un tejado de dos aguas, con la seguridad que es la clave de que desde ese punto no iba a poder ser visto, repito, desde ninguno de los dos equipos de francotiradores, ni iba a poder ser abatido. O bien, sorpresivamente, cuando dejó el arma y se dio la vuelta para escapar, o bien porque algo le asustó y le hizo huir en la dirección contraria, sí queda, por lo tanto, dentro de la línea de tiro del equipo azul, que es presumiblemente el que realiza ese 10º disparo contra la cabeza en la parte posterior de Matthew Crooks, matándole, o bien huyendo, pues alguien que subió también le pudo disparar, acabando con su vida. Estos hechos que hemos mostrado, tanto temporales como los números de disparos, como la posición de los tiradores y de los francotiradores, no es especulativa. Esto lo pueden comprobar todos ustedes y verán que efectivamente con un pequeño margen de error no puede haber sido de ninguna otra manera. De hecho, si entran ustedes en el propio Google Maps, verán que efectivamente desde la posición desde la cual estaban los francotiradores, efectivamente hay un ángulo ciego tapado por una línea de árboles, punto desde el que sí se podría hacer fuego sobre Donald Trump sin que los francotiradores tuvieran punto de visión para abatir al tirador. Y repito, esta información tuvo que conocerla Thomas Matthew Crooks el sábado, en el momento en el que compró, sin haber visto previamente la zona,
sin haber visto previamente dónde estaban los francotiradores, la escalera a más de 50 kilómetros del meeting, viajando con ella, llegando a ese punto, reptando, sabiendo muy bien que iba a un punto donde no se le iba a poder responder, y desde ahí presuntamente realizando 8 disparos. Y lo que hemos expuesto extraen forzosamente una única conclusión. Thomas Matthew Crooks tuvo que saber con antelación a la preparación y al propio meeting el punto desde donde podría disparar sin prácticamente correr peligro o sin poder ser visto por parte del servicio secreto. Y esta información no pudo conocerla él de manera previa, si no es porque alguien se la facilitó. En consecuencia, Thomas Matthew Crooks tuvo que recibir información o indicaciones de alguien sobre el dispositivo de seguridad que iba a permitirle posicionarse en un punto, realizar disparos y quizá huir. Se ha dicho que tenía un artefacto explosivo casero en su vehículo y que él portaba un dispositivo de radio, en principio, para hacerlo estallar, o también quizá para recibir indicaciones, no lo sabemos. Pero, desde luego, esto también requeriría de una preparación que entra un poco en contradicción con el hecho de que comprara la escalera esa misma mañana y comprara los elementos necesarios esa misma mañana, si no es que finalmente se acordó que sí que se iba a realizar el atentado y se necesitaba esa escalera. Repito, este vídeo tiene como objetivo ofrecerles una serie de hechos que son comprobables por todos ustedes y que desde luego extrae una serie de conclusiones sorpresivamente que todavía no se han analizado por ningún medio de comunicación, pero que ustedes mismos pueden comprobar y que no pueden ser de otra manera. Ahora bien, también es cierto que a partir de ahora como ya están abiertas las absurdas teorías de la conspiración de que Trump estaba metido en el ajo para ganar popularidad. Eso es totalmente absurdo, pero también la posibilidad de que hubiera varios tiradores, de que esos 3 primeros disparos se realizaran por un equipo diferente que estuviera apostado dentro del edificio, ya que dicho edificio cuenta con un montón de, como llaman los francotiradores, aspilleras, en este caso ventanas. Podrían hacer que un equipo que estuviera dentro del edificio realizara los 3 primeros disparos fallando por ese último, ese milimétrico, esa suerte que tuvo Donald Trump de realizar ese pequeño giro de cabeza en el mismo momento en el que se dispara el primer tiro, y realizar Thomas Matthew Crooks otros 5 disparos al tuntún que darían en la grúa, en 3 espectadores, matando a uno trágicamente, etcétera, etcétera, y sabiendo o creyendo él que no iba a poder ser interceptado desde donde disparaba. En fin, obviamente va a haber teorías para todo, pero lo que hemos presentado en este vídeo, lo que les hemos explicado y mostrado, que repito, ustedes lo pueden comprobar, no son especulaciones, son hechos contrastados, analizados y expuestos, y no han podido ser de otra manera. Thomas Matthew Crooks estuvo 2 minutos 120 segundos como mínimo en el tejado, sabía de antemano el punto desde el cual realizar fuego sin que se pudiera responder contra él. En total hubo 10 disparos, 8 primeros de un tipo de arma y luego otros 2, y uno de esos otros 2 mató, presumiblemente el 10º, a Thomas Matthew Crooks, y Thomas Matthew Crooks se encontraba a 2,5 metros del arma en el momento de ser abatido. Esos son hechos que ya no se pueden modificar, así como el hecho de que desde luego ha fallecido trágicamente una persona, otras 2 han sido heridas y el propio Donald Trump en la oreja en este intento de magnicidio. Seguiremos muy pendientes de lo que vaya exponiéndose y dilucidándose de la investigación, que desde luego va a dar mucho que hablar en un intento de magnicidio que, por supuesto, podría haber cambiado la historia. Lo que esperamos algunos es que finalmente, por supuesto, Donald Trump sí la cambie, haciendo un cambio de paradigma profundo en Estados Unidos que posibilite también un cambio de paradigma o fuerce un cambio de paradigma en Europa, como algunos pretendemos. Nada más, aquí tienen el botón de suscripción, suscríbase por favor, y aquí tienen el directo que realizamos ayer analizando todas estas pruebas, exponiéndolas pormenorizadamente, que ahora han visto en este vídeo de manera resumida. Suscríbanse, denle un like, compartan este vídeo. Aquí seguiremos defendiendo y tratando que en España y en Europa tengamos una oportunidad para construir la libertad y la democracia que no tenemos. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.